Está con nosotros el senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón. Bienvenido, un placer tenerlo, senador. Priscila, muy buenas noches. Para mí el gusto de estar en el programa. Saludo a usted y por intermedio suyo a la vasta audiencia del canal que nos ve a esta hora de la noche. Senador, por favor, ¿a qué se refiere cuando hablamos de tal vez la gente no comprende bien los pasos que se están dando o esta admisión del Tribunal Constitucional? ¿Qué significa realmente? Mire, yo creo que hay que tener en cuenta que la admisión es un paso administrativo que habilita al Tribunal Constitucional para conocer y resolver una causa, en este caso la acción de inconstitucionalidad en abstracto que habíamos presentado muchos parlamentarios del Movimiento al Socialismo, pero además dos colegas diputados de la oposición. A partir de esta admisión que el anterior viernes se produjo, el Tribunal Constitucional supongo que lo está haciendo en estos días, notificando al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, precisamente con este auto de admisión, a objeto de que en el plazo máximo de 15 días, sin embargo puede hacerlo antes, conteste al recurso constitucional, y una vez que esto suceda, el Tribunal Constitucional sortea magistrado relator del proyecto de la sentencia y se abren los 45 días hábiles de plazo para que el Tribunal Constitucional pueda dictar su fallo sobre el fondo de la causa planteada. Haciendo cálculos, ¿usted cree que alcance este tribunal a pronunciarse respecto a esta acción? Es muy difícil precisar el tiempo en el que podrían sacar la sentencia, Priscila, porque no obstante de los plazos que acabo de mencionar, el propio reglamento del Tribunal Constitucional establece que cuando se trata de casos complejos, puede darse incluso ampliaciones de los plazos. Entonces, bueno, uno, la verdad es que se aventuraría a manejar tiempos sabiendo que hay este tipo de flexibilidades. Por un lado, que se pueden acortar los tiempos porque estamos hablando de plazos máximos, los que establece el Código de Procedimiento Constitucional, pero que también a la vez pueden ampliarse a partir de la aplicación de su reglamento interno del tribunal. Ahora, ex líderes del Movimiento al Socialismo, hablamos de Román Loaiza, dice que este tribunal no tiene credibilidad. El propio MAS ha criticado la justicia que tenemos en nuestro país y a estos magistrados en varias oportunidades. Confiarles un tema tan delicado, ¿por qué? Mire, yo, por mi formación de abogado, además, Priscila, soy un convencido que en un Estado de Derecho como en el que vivimos, imperan las instituciones y la ley. En ese entendido, en esquemas democráticos, todos los bolivianos, gobernantes y gobernados, debemos hacernos la idea de acatar las decisiones jurisdiccionales de las autoridades del Poder Judicial. Cuando dicten sentencias o autos de admisión, como hemos tenido hace poquito, en esa medida, bueno, en el caso presente es el tribunal quien tiene la palabra, ellos tienen que resolver el recurso planteado y bueno, todos debemos acatar el fallo que salga, guste o no, favorezca o no. Hay que respetar el orden constitucional y la institucionalidad democrática que nosotros mismos nos hemos dado a través de la creación de estas instituciones mediante la Constitución Política del Estado. Hay que respetar los fallos. Así es. Entonces, ¿por qué se le inicia un juicio de responsabilidades a los magistrados por el caso Misiles? Cuando en esos fallos se encuentran elementos que conduzcan a ver que pudieran haber actuaciones a nivel de ilícitos penales, como el prevaricato, por ejemplo, que es un delito típico de las autoridades judiciales, todos los ciudadanos podemos iniciar las acciones legales correspondientes por actuaciones contrarias a la Constitución, a las leyes de nuestro Estado. Pero ese es un tema diferente
Priscila, pero más allá de aquello, así uno demande por prevaricato, si fuese ese el caso, eso no nos inhibe de cumplir los fallos que las autoridades dictan. Bueno, esto ha creado varias reacciones entre movilizaciones, vigilias, hemos visto en Sucre. ¿Qué considera usted que está pasando en torno a este tema con todos estas manifestaciones? Se ha anunciado el 10 de octubre también una movilización de parte de la gente que quiere defender su voto, haciendo referencia al 21F. Yo creo que hay una politización del tema cuando debiéramos manejarlo en ámbitos estrictamente jurídico-legales. Y lamentablemente la oposición tiene actuaciones políticas antes que jurídicas. Miren, se han dado a la tarea, yo lo digo con absoluta claridad, los opositores se han dado a la tarea de hacer show antes que preocuparse de argumentar sus posiciones jurídicamente. Por ejemplo, Priscila, han presentado como 8 memoriales pidiendo el rechazo de la acción, cuando eso no existe en el procedimiento constitucional. El propio alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, a sus compañeros de oposición les dijo que esas cartitas estaban al margen del procedimiento que se tiene establecido para este tipo de casos. Como abogado, en paréntesis, ¿cómo puede responder el tribunal a estas notas presentadas o memoriales? ¿Se puede pronunciar o solamente archivarlas? No hay manera, en la medida en que en el procedimiento no se encuentra este tipo de situaciones, no hay manera de que el Tribunal Constitucional haya considerado esos memoriales. O sea que no habrá una respuesta. Bueno, eso se puede devolver, ¿no es cierto? ¿Como que rechazando? Sí, y yo no sé cuál habrá sido a ciencia cierta el cauce que habrán dado en el tribunal a esos memoriales, ¿no? Pero lo que correspondía era, en todo caso, que no tomen en cuenta los mismos. Entiendo que han procedido de esa manera. Pero no solo eso, Priscila. Mire, una vez que el tribunal admitió el mismo viernes, yo vi a mi colega diputado Santamaría, Amílcar Barral, apersonarse al tribunal con un memorial constituyéndose en terceros interesados. Y esa figura tampoco existe en una acción de inconstitucionalidad en abstracto. En el amparo constitucional, que es otra cosa, sí hay esa posibilidad, pero no en este recurso que hemos planteado. Por lo tanto, yo veo que la oposición tiene actuaciones no solo erráticas, sino demagógicas ante la ciudadanía boliviana, seguramente por mostrarse, asumiendo una posición, pero están desorientando a la gente con este tipo de actuados al margen de la ley, de los procedimientos constitucionales. ¿Usted cree que es puro show más que un tema jurídico? Yo no veo actuación jurídica, reitero, de la oposición. Yo veo en ellos actuaciones de orden político, ¿no? Para los medios, para la televisión, para la radio. Porque este es un tema, yo le decía, enteramente jurídico, legal, tan sencillito como esto, Priscila. Lo que nosotros estamos planteando es la restitución de los derechos políticos, ciudadanos, en beneficio de todas las autoridades electas de nuestro país y los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. En tanto y en cuanto no se puede limitar la repostulación de una autoridad electa, porque eso significa restricción a sus derechos. Esto en virtud al Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 23 y a los propios artículos 26 y 28 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que dice el pacto y los dos artículos que acabo de mencionar de la Constitución Política del Estado? Que los derechos políticos se los ejerce de manera amplia e irrestricta.
En relación al pacto, las únicas posibilidades que deja para que los estados reglamenten a través de su normativa interna, los estados que suscriben el pacto, por supuesto, es en 7 casos. 1, en razón de edad, de nacionalidad, de idioma, de instrucción, de residencia, de capacidad civil o mental y de sentencia condenatoria ejecutoriada. Y en relación al artículo 28 de nuestra Constitución Política del Estado, cuando se habla del ejercicio de la ciudadanía, que consiste en ser elector y elegible, dice la Constitución que únicamente se suspende el ejercicio de los derechos políticos en 3 casos: alzamiento armado, defraudación fiscal y prestar ayuda a ejército enemigo en tiempos de guerra. Por lo demás, no se puede imponer otro tipo de restricciones o limitaciones. Entonces, ¿qué vemos, Priscila? Una suerte de contradicción o colisión normativa intraconstitucional. ¿Pero quién hizo la Constitución, senador? Bueno, una asamblea constituyente. Se redactó en la asamblea constituyente después de la ratificación de este pacto, que fue en 1993, me corrige si me equivoco, por favor, el año. 93, durante ¿verdad? El gobierno de Jaime Paz Zamora. Fue ratificado. Entonces, si ya tenemos el antecedente de que este pacto era tan bueno, tan amplio, ¿por qué no lo pusimos a la Constitución? ¿Por qué no luchamos porque esos derechos civiles y restrictos y amplios estén en nuestra Constitución? No es que la Constitución fue hecha antes, fue después. Sí, fue después, Priscila. Pero usted entenderá, y yo creo que vamos a coincidir en aquello, la Constitución es una obra humana y a veces puede contener ciertas falencias, como en este caso, por ejemplo, una contradicción intraconstitucional. O sea, ¿hay errores en la Constitución? Es una obra humana, Priscila, ¿no? O sea, ¿pero qué quiere decir con eso? ¿Que hay errores? En este momento hay una contradicción entre los artículos 156, el 168, el 255 y el 288 versus el artículo 26 y 28. Entonces, precisamente esa interpretación constitucional tiene que hacerlo el tribunal. Pero no solo hay esta colisión entre artículos de la misma Constitución, sino también los artículos, los 5 que estamos cuestionando de la ley del régimen electoral, que están en franca contradicción con el 28 y 26 de la Constitución. Y bueno, estas normas están también en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica. Y aquí lo que corresponde es hacer un control de convencionalidad. ¿Eso qué significa? Y ahí también es bueno aclarar 2 conceptos. Cuando se hace un control de convencionalidad, se busca compatibilizar los contenidos de la Constitución Política del Estado con el Pacto de San José de Costa Rica o con la Convención Americana de Derechos Humanos. Si nuestra Constitución en sus artículos es compatible con esta norma de derecho internacional, estamos hablando de que su contenido es convencional. Si hay contradicción, se produce la inconvencionalidad. Pero por otro lado, en relación a los artículos de la Ley 026 del régimen electoral que están en contradicción con los de la Constitución Política del Estado, ahí hablamos de la inconstitucionalidad. Y para ¿Inconstitucionalidad este caso, de la Constitución? No. Termino de explicar, Priscila. Nosotros acusamos de inconstitucionales a los artículos, a los 5 de la ley del régimen electoral. Que están en base a la Constitución. Porque están en contra de la Constitución Política del Estado, en relación al artículo 26 y 28. Por lo tanto, si el tribunal nos da la razón, corresponden que esos 5 artículos de la ley del régimen electoral sean expulsados del ordenamiento jurídico. Que además les recuerdo que se hizo también en base a la Constitución y que fue después de la Constitución esta ley del régimen electoral, hecha también por el Movimiento al Socialismo. Y vamos al otro caso.
de la convencionalidad. Si el Tribunal Constitucional determina que estos artículos observados de la Constitución son inconvencionales, la consecuencia jurídica es la inaplicabilidad. Existe la es diferente a la inconstitucionalidad. Como abogado, existe la inaplicabilidad de artículos de la Constitución, porque en lo poco que conozco de normas, senador, sé que hay la inaplicabilidad, pero de las normas que están debajo de la Constitución, no de la Constitución. ¿O existe esa figura? Existe esa figura. ¿De la inaplicabilidad de la Constitución? Así es, de artículos de la Constitución. ¿Ya? Esta es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Es la jurisprudencia que se está utilizando. Sí. Y le explico posteriormente. Esta es la de Honduras y esta es la de Nicaragua. ¿Qué han hecho las Cortes Supremas de estos tres países a través de sus salas constitucionales? Precisamente el control de convencionalidad, y han terminado dictando la inaplicabilidad. En el caso de Costa Rica ha quedado inaplicable el artículo 132, inciso 1 de su Constitución Política del Estado. En el caso de Nicaragua, el año 2009, quedó también inaplicable el artículo 147 y 148. Y lo más fresquito, Honduras del 2015, los artículos 42, inciso 5 y 239 de su Constitución Política del Estado. O sea que esta figura ya se ha dado en otros países, por un lado. Pero por otro, en lo que corresponde a nuestro país, el artículo 256 de la Constitución Política del Estado precisamente habla de la posibilidad de que pudieran haber derechos más favorables en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si ese fuese el caso, este artículo, el 256 de la Constitución, dice que la normativa internacional goza de preferente aplicación. Ahí está el principio que en derecho conocemos del pro homine o el principio de favorabilidad, pero que además, Priscila, de alguna manera lo conocemos porque en materia laboral, por ejemplo, cuando hay dos normas, se aplica el indubio pro operario, la norma que favorece al trabajador, o en materia penal el indubio pro reo, igual la ley que favorece al procesado. Entonces, precisamente para hacer el control de convencionalidad y dejar inaplicables artículos de la Constitución Política del Estado, es el 256 de la Carta Fundamental de nuestro país, que habilita al Tribunal Constitucional, además del artículo 132 de la Constitución Política del Estado, que le da la competencia al Tribunal Constitucional para resolver las acciones de inconstitucionalidad en abstracto. Ahora, senador, se está movilizando la gente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los cívicos se están trasladando a Sucre. Ellos aseguran, pero para defender su voto del 21 de febrero, los campesinos amenazan con no permitir la llegada de los cívicos. ¿No se está creando un ambiente de violencia? ¿Hay temor de que pueda haber eso? Yo vuelvo a reivindicar el respeto al Estado de Derecho. Me parece que las medidas de hecho no son admisibles en un Estado organizado, democrático como el que vivimos. Yo creo que hay que dejar trabajar al Tribunal Constitucional y esperar el fallo. En este momento, Priscila, lo único que tenemos es que el Tribunal Constitucional, con el auto de admisión, va a resolver la causa. No sabemos en qué sentido, ni con precisión en qué tiempo. Entonces, el Poder Judicial tiene que trabajar con autonomía y no debe estar sometido a presiones de ningún tipo. ¿Usted cree ni de los que unos marchas, ni de los otros? Vigilias y demás son sedición? ¿Podrían considerarse sedición? Si entendemos que el Estado de Derecho implica respeto a nuestra institucionalidad, se entiende que quienes quieren
conseguir fallos a su favor a punta de presión, o lo que es peor, yo vi actitudes de la oposición de rechazo a la autodeadmisión, de desconocimiento. Esas son actitudes claramente subversivas al orden constitucional, institucional y democrático. Bueno, senador, esperemos que no pase nada y que, bueno, se pueda resolver todo en base a lo que usted dice. Hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ya está conociendo el tema a fondo. Eso es lo que ha definido con la admisión y vamos a seguir nosotros haciendo este seguimiento al tema. Muchas gracias. A usted, Priscila, yo simplemente, a tiempo de despedirme, quisiera decir lo siguiente. En este momento lo que está en debate es reivindicar el derecho de participación en elecciones de las autoridades electas. Todas, por cierto. Pero además también está en juego el derecho político de la ciudadanía de contar con todas las opciones electorales para, dentro de las mismas, elegir a las mejores candidatas mujeres o a los mejores candidatos hombres que vayan a postularse en los próximos procesos electorales. Pero quien reelige o no a una autoridad es el pueblo, con su voto, el soberano, y eso se producirá el 2019 en relación al gobierno nacional y el 2020 en relación a las autoridades de los gobiernos o de las instancias subnacionales de gobierno. Priscila, un gusto como siempre, muy buenas noches, hasta otra oportunidad.